de lo que es consejería bíblica más aplicable, y ahora estamos viendo cómo llevar eso que estudiamos todo este año a nuestra vida. Y comenzamos a ver cuando estoy en conflictos, aprendimos que los conflictos pues van a llegar a resolverlos a la manera de Dios. También aprendimos que debemos de perdonar. ¿Qué hacer cuando estoy sin perdonar? Y aprendimos lo que es el perdón bíblico. Y después estuvimos comenzando a hablar acerca del arrepentimiento. Cuando estoy sin arrepentirme, ¿qué debo de hacer? Y el día concluiremos ese tema. La semana pasada aprendimos que, ¿alguien se acuerda qué es arrepentimiento? Es cambio de mente. ¿Esto parece mente? Sí, ¿verdad? Cambio de mente que lleva a un cambio de dirección, un cambio de mente que nos lleva a un cambio de vida. Eso es arrepentimiento. Y nosotros vimos que en el arrepentimiento hay dos elementos esenciales. ¿Cuáles son esos dos elementos esenciales en el arrepentimiento? ¿Recuerdan cuál es el primero? Ajá, el primero es confesión. Y el segundo es un cambio. Es un cambio de vida. La semana de dirección, la semana pasada hablamos acerca de esa confesión, lo que significa la palabra confesión, que es homologueo. Básicamente es decir lo mismo, estar de acuerdo. Señor, estoy de acuerdo que yo he mentido. Señor, estoy de acuerdo que yo he blasfemado, he tenido lascivia, es repetir lo mismo, y con eso nosotros estamos diciendo que estamos de acuerdo con la evaluación de Dios y reconocemos verbalmente nuestra falta. Pero también el segundo elemento en el arrepentimiento es el cambio de mente, un cambio en nuestra forma de pensar. Nosotros debemos de evaluar nuestro arrepentimiento porque el mundo nos enseña que el arrepentimiento es muy diferente. Y platicábamos el clásico, perdóname si te ofendí. Eso en lugar de ayudar hace enojar más a la persona porque habla de alguien que no reconoce y aparte lleva un toque de cinismo. Como diciendo, pues es tu problema y arréglatelas allá tú. No, pero el cristiano debemos de actuar diferente. Debemos buscar qué dice Dios en esa situación. ¿Qué haría el Señor Jesús? Y lo que encontramos nosotros en la Biblia, platicábamos también la vez pasada, que cuando nosotros no pensamos que somos culpables, podemos orar al Señor y podemos pedirle que nos evalúe nuestros actos. Hablábamos del salmo que decía David, pruébame, yo pienso que soy justo delante de mis ojos, pero usted pruébeme, examíneme. Podemos hacer eso. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca del cambio de mente. Ya vimos que el arrepentimiento incluye una confesión, pero también incluye un cambio de mente, un cambio en la forma de pensar. Por favor, ve conmigo a Proverbios 28:13. El verdadero arrepentimiento no solo se muestra con palabras. Yo puedo decir, pues mira, lo siento, perdóname, discúlpame, pero ahí falta un elemento. Y es el cambio de mente que nos lleva a un cambio de vida. Si yo pienso de una manera diferente, voy a actuar de una manera diferente. Y Proverbios 28:13 nos dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, actuó mal, pero no lo reconoce. Aquí vemos una persona que no ha tenido un cambio de mente, sigue haciendo lo mismo, pero ahora lo oculta, ahora lo cubre. Pero miren el otro lado de la moneda, más el que los confiesa, y ahí tenemos nosotros el primer elemento, que es la confesión, reconocer, admitir, homologueo, decir lo mismo, más el que los confiesa. Y después viene una palabra muy importante. ¿Ya vieron esa? Bueno, no es palabra, es una letra. Y
Ese y nos está indicando que estos dos elementos no pueden existir separados. No puede haber uno sin el otro, mas el que los confiesa y se aparta. Ahí tenemos nosotros el cambio de mente. Antes lo hacía, pero ahora se aparta. Esta conjunción es muy importante, indica la unión. Y se aparta, ¿qué sucede? Ahí es donde queremos llegar nosotros. Misericordia, misericordia. Ahí es donde queremos llevar a nuestros aconsejados. Ahí es donde yo quiero llevar mi corazón. Analizarme, confesar, cambiar porque quiero misericordia. El Salmo 32 es un ejemplo claro de esto. Ve conmigo por favor al Salmo 32. Proverbios nos da la fórmula y David en el Salmo 32 nos va a dar la aplicación. Quizá a este momento, con esa ecuación, con ese diagrama, ahora viene a tu mente por qué muchos conflictos en tu vida no los has podido resolver. Porque en realidad nunca confesaste y nunca hubo un cambio de vida. Esto es lo que enseña la Biblia, esto es lo que debemos de hacer. Miren cómo comienza este Salmo 32 y vamos a ver estos elementos en acción. Este Salmo, en la mayoría de las Biblias, en el título dice masquil. ¿Qué quiere decir masquil? Suena así como, no sé, un producto de campo, ¿verdad? Como esquite o como hierba. Pero masquil significa instrucción o enseñanza. David escribió este Salmo con el propósito de darnos lecciones para nuestro diario vivir. Él quiere que practiquemos esta lección que él puso en el Salmo 32. Miren el versículo número 5. David nos enseña acerca de este arrepentimiento, por eso se llama masquil. Salmo 32, 5. ¿Ya lo tienen? No, hombre, ahora hasta los versículos los encuentran rápido, pues ¿qué comieron? Le digo, hermana, debería de venir más seguido. Salmo 32, 5. No, al contrario. Exacto. Mi pecado te declaré. Ahí está el elemento de la confesión. Mi pecado te declaré. Homologueo, está reconociendo que es un pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. David ha cambiado su forma de pensar. Si ustedes lo notan aquí, ahora llama a su conducta errada pecado, iniquidad, transgresión, maldad. Si leen ustedes todo este salmo. También David hace una confesión verdadera y de hecho usa varias palabras para nombrar su falta. Miren lo que dice, te declararé, no encubrí, confesaré. Así se ve un corazón realmente arrepentido. No el clásico, perdóname si te ofendí o lo siento. No, aquí vemos en verdad una convicción. Y miren, ¿cuál es el resultado de esto? Nuevamente la fórmula que vimos en Proverbios 28:13. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si alguien viene así a tu vida, perdónalo. ¿Quién eres tú para no perdonar? Nuevamente vemos que se obtiene una gran bendición al arrepentirse, al confesar ese pecado. Pero antes David no pensaba de esta manera. David pensaba de una manera totalmente diferente. Él ocultaba todo y pensaba que se iba a salir con la suya. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Y eso le generaba más dolor. Salmo 32, versículo 3 y 4. Mientras callé, que es lo opuesto de confesar, ¿qué sucedió? Envejecieron mis huesos. David viaja en este salmo al pasado y ve que el no confesar ese pecado, esa maldad, esa iniquidad tiene efectos terribles, terribles.
Incluso esos efectos se ven reflejados en la salud. Y no es el tema o no es el enfoque, pero si ustedes estudian insomnio, úlceras, en fin, muchas cosas a causa de esas cosas, a causa de esos pecados que no se confiesan. Y miren lo que dice, usa un vocabulario muy vívido. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Y esto es interesante porque el sistema óseo es el que sostiene el cuerpo. Hay una enfermedad donde los huesos se empiezan a debilitar y el cuerpo se empieza a caer porque los huesos son los que sostienen el cuerpo. ¿Qué está diciendo David? Este pobre hombre ni siquiera puede estar de pie. Este hombre no puede moverse. No hay tranquilidad en él. No se puede sostener a causa de no confesar ese pecado. Y ahora uno diría, bueno, pues a lo mejor le duró un día y se acabó. Pero ya viste lo que dice el resto de este versículo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Todo el día. Así no se puede vivir. Yo no sé cómo puede vivir una persona sin confesar su pecado ante Dios y arrepentirse. David decayó emocionalmente ahora. La tristeza le duraba todo el día. El precio de no arrepentirse es muy alto. Como rey, esto ha de haber sido desesperante. Tenía acceso a muchos privilegios, a lo mejor, pero no podía disfrutar de nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Miren el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Ahora David nos dice, ¿quién es el que le está causando ese dolor? Y es Dios mismo. La mano pesada de David estaba con él cada vez más y más y más intensa. ¿Y ustedes creen que nuestro Dios es cruel? No. Lo que Dios está tratando de hacer con David es llevarlo a este nivel, a ese estado. Ese dolor, esa mano pesada es prueba de la gracia y misericordia de Dios con sus hijos. Dios quería que reaccionara y restaurara su vida. Por eso está incrementando el castigo cada vez más y más. Dios no se complace con el dolor, pero tampoco desperdicia el dolor. Si hubiera confesado David su pecado, luego, la mano no se hubiera hecho tan pesada, pero él cayó, lo encubrió, lo hizo peor y esa mano se fue haciendo cada vez más y más y más pesada. El castigo se fue intensificando como una bola de nieve que crece y crece. Las siguientes palabras de David también son bien tristes. Dice que su mano se agravó todo el día, dice, y se volvió mi verdor en sequedad. Este hombre ve una vida totalmente diferente. David pagó muy caro el no arrepentirse de su pecado. Él tenía una vida plena, frondosa, fructífera, próspera, pero a causa de su pecado se secó. Se secó, ahora es peor. Está en una época donde no hay esperanza, porque describe una época donde no hay agua, sequedad de verano. Es desesperante. No sé si les ha pasado a ustedes. Mi esposa tenía una planta hermosa, grandota, pero entró un gusano en un momento a otro, quién sabe qué le hizo y se secó. Nosotros ya hasta nos estábamos saboreando las papayas de esa planta. Pero de un momento a otro se secó. ¿Cuántas vidas no hemos visto así? Personas que sirven al Señor.
Personas que uno dice, wow, van a ser instrumento poderoso en manos de nuestro Dios. Pero de repente, esa vida fructífera, verde, preguntamos y nos dicen, se secó. Y parece que ya no hay vida. El pecado es un ladrón. El no confesar nos seca. Realmente nos seca. Pero ahora, gloria a Dios que David piensa diferente. Por eso nos dejó este Salmo 32. Él ha confesado su pecado y ahora vemos un cambio de vida. ¿Se fijaron cómo empieza este salmo? Este es el tipo de salmos que empieza con la conclusión y luego desarrolla cómo es que llegó a esa conclusión. Por eso el versículo 1 dice esto: bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Feliz, muy, muy feliz, sumamente feliz. ¿Quién es bienaventurado? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Miren lo que dice, versículo número 2. David no se aguanta las ganas y repite esta palabra: bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? ¿Quién es sumamente feliz? El hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí es donde nos quiere llevar el Señor. Por eso tenemos estas enseñanzas en su santa palabra. Aparentemente, pues estamos bien con Él, pero la realidad es que no. Tenemos que confesar nuestra falta, homologueo. Sí, Señor, yo soy esa persona. Ir con la persona y decirle, ¿sabes qué? Sí, yo hice esto, perdóname. Sí, reconozco esto y esto otro, perdóname. Homologueo, y es lo que está haciendo David. Por eso habla de esta manera muy diferente. Ahí es donde nuestro misericordioso Señor Jesús nos quiere llevar. Quiere que vivamos plenamente para su gloria, porque ahí es donde está la verdadera felicidad, la verdadera bienaventuranza. Ahora David ha experimentado la gracia restauradora de nuestro Dios. ¿Pero qué tuvo que hacer David? Arrepentirse de su pecado, confesar y cambiar su forma de pensar. Algo hermoso que vemos en este pasaje sobre nuestro Dios es de que lo que no encubrimos ante Dios, Dios lo cubre con su perdón. ¿Lo puedes ver? Lo que no cubrimos ante Dios. ¿Sí parece esto como un hoyo? ¿No, verdad? No parece un hoyo, ya vi que no. Bueno, ahora sí tiene que parecer un hoyo. ¿Sí parece un hoyo? Sí. Me están dando avión, vean, y parece hoyo. Lo que no encubrimos ante Dios, que lo sacamos, todo nuestro mugrero, Dios lo cubre con su perdón. Es lo que está haciendo David. Si tú confiesas, Dios te va a perdonar. Lo que no encubrimos ante Dios, Dios lo cubre con su perdón. Mira lo que dice el versículo 1 nuevamente, Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su... ¿Quién lo cubrió? David no pudo. Lo cubrió Dios. Ya no está ahí. Lo cubrió. El Señor lo cubrió. ¿Y por qué fue que lo cubrió? Versículo número 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. Lo que no cubrimos ante Dios, Dios lo cubre con su perdón. Que no se te olvide. Si tú sigues cubriendo ese pecado, lo único que estás haciendo es un hoyo cada vez más y más profundo, del cual va a ser difícil que salgas. Nuestro Dios es un gran perdonador. Su santa palabra nos dice que perdona pecados grandes, como dice Salmo 25, 11.
También dice Isaías 43:25 que no recuerda nuestros pecados cuando nos arrepentimos, los pone en el fondo de la mar. También dice Miqueas 7:18 que no retiene para siempre su enojo. El orgullo y el pecado son ladrones sutiles que nos engañan y nos hacen pensar que ahí es donde está la felicidad. Y la realidad es que nos roban la felicidad, nos roban la bienaventuranza, destruyen nuestra estabilidad, destruyen nuestra salud. Pero lo peor de todo es que nos privan de la fuente de toda bendición, una comunión estrecha con Dios por medio de Cristo Jesús. Esa fuente se cierra. Eso se acaba cuando hay pecado que no confesamos. Definitivamente David, como lo podemos ver aquí, se arrepintió de su pecado. Así se ve un corazón arrepentido. Ahora ya vemos en ese Salmo 32 que hubo una confesión y un claro cambio de vida. Ahora él puede llamarse a sí mismo bienaventurado. Bienaventurado es decir, sumamente feliz. Y yo te pregunto algo, ¿no te gustaría experimentar eso que David está experimentando? Esa libertad, esa restauración, ese perdón en Cristo Jesús. Entonces, confiesa tu pecado y apártate de él. Muestra verdadero arrepentimiento. ¿Qué hacer cuando estás sin arrepentirte? Recuérdate a ti mismo el gran gozo que hay en el arrepentimiento, pero también el gran dolor que hay cuando no te arrepientes. Medítalo. Tengo algunas preguntas de reflexión para ustedes. ¿Están listos? Sí. Hasta ahora están listos. Híjole, qué bueno. ¿Usted, señora Josefina, está lista? ¿No? ¿Cómo que no? Dice la señora Josefina que sí, para los que están allá atrás, dijo que sí, que bien lista que está. Bueno, preguntas para ustedes. ¿Has sido culpable ante Dios de decir que te has arrepentido y no has cambiado tu actitud? ¿Has sido culpable ante Dios de decir que te has arrepentido y no has cambiado tu actitud? Siguiente pregunta. ¿Se ha visto en tu vida un claro cambio de actuar cuando dices que te has arrepentido al ofender a los demás? ¿Se ha visto un cambio claro en tu vida, así como lo vemos con David? De tal forma que la persona dice, es que está arrepentido, es que está arrepentida. ¿Se ve eso en tu vida? Siguiente pregunta. ¿Reconoces que al no arrepentirte de alguna falta te estás privando de un gozo verdadero? ¿Puedes verlo? Tú mismo te estás privando de un gran gozo, de una gran bendición. Estás poniendo límites a tu propia vida. No porque Dios no quiera perdonarte, Él es amplio, grande en perdonar, pero tú lo estás limitando. Bueno, para terminar este tema, vamos a ver algunas cuestiones acerca del arrepentimiento. Algunas cosas que deben de quedar claras acerca del arrepentimiento. Y lo primero es de que debemos de evaluar nuestro arrepentimiento. Porque no todo arrepentimiento es genuino. Ve conmigo, por favor, a Génesis 19, del 25 al 26. Génesis 19, del 25 al 26. Quizás pudieras tener una confesión, pero no un cambio de mente, por eso no hay un cambio en tu vida. Esa actitud lo único que te traerá es cada vez la mano pesada de Dios, una mano cada vez más pesada, como sucedió en el Salmo 32, en la vida de David. Y aquí tenemos un ejemplo de alguien que aparentemente está arrepentido, pero la realidad es de que
dentro de esta persona no había arrepentimiento. Todos sabemos cómo era la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y vemos aquí en este pasaje cómo la mujer de Lot actuó. Los ángeles van y sacan a Lot y a su mujer, y vemos que el cuerpo de la esposa de Lot está fuera de la ciudad, pero su corazón se quedó ahí en la ciudad. No hubo un cambio de mente. Miren lo que dice Génesis 19:25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió en estatua de sal. El corazón de esta mujer nunca salió de allá, nunca se arrepintió, no hubo un cambio de mente. Sacó su cuerpo, pero nunca se preocupó por sacar su corazón. Su cambio solo fue externo, su cuerpo estaba afuera, pero no intentó salir por completo de esa ciudad. Despreció la atrevida intercesión de Abraham ante Dios por ellos, la despreció. No se dio cuenta que Abraham se arriesgó al pedirle, al interceder ante Dios por estas ciudades inicuas. Ella no lo valoró. No valoró la gran misericordia que les ofreció el Señor a pesar de su pecado. Lo echó a la basura. Ella fue rebelde a las instrucciones claras y precisas de los ángeles. No miren atrás. Un corazón no arrepentido se vuelve un imán que atrae otros pecados. ¿Puedes verlo? La esposa de Lot, como un imán, fue atrayendo más y más y más y más pecado. Así se ve un corazón no arrepentido. Puede haber una confesión, pero en realidad por dentro no hay un arrepentimiento claro. Miren 2 de Corintios 7. Del 9 al 11. Debemos de evaluar nuestro arrepentimiento. No debemos de ser como la mujer de Lot. Un pie afuera y un pie adentro. Dice Pablo: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis entristecidos o contristados para arrepentimiento. Pablo dice que le da gusto que ellos estuvieran tristes. ¿Por qué? Porque se arrepintieron verdaderamente. Porque habéis sido entristecidos o contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Este es un arrepentimiento genuino. Ellos tenían peso, tristeza por su pecado, y Pablo dice: ¿saben qué? Me da gusto esa tristeza, porque es señal de que realmente se arrepintieron. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, la tristeza que obra Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay de qué arrepentirse. Es bueno sentir esa tristeza, ese dolor, ese peso. Pablo dice que cuando Dios nos pone tristes, no debemos de sentirnos mal, porque eso es bueno. Dios nos está guiando a la convicción de pecado, a una tristeza, a un peso por ese pecado. Esa es una buena señal, porque el creyente va camino al arrepentimiento. Pero también Dios le ha dado la capacidad de arrepentirse para mantener ese gozo y comunión con Él, como estudiamos en el Salmo 32. Pero hay otro tipo de tristeza. Miren lo que dice el resto del versículo, 2 de Corintios 7:10. Pero la tristeza de este mundo produce muerte. Este no es un arrepentimiento genuino. Esto es un remordimiento de conciencia. Esto no es sano. No tiene ningún poder para restaurar a la persona, mucho menos para redimir.
Es la culpa obligada cuando la persona es descubierta o cuando es presionada a actuar. Perdóname si te ofendí. Eso es una presión, eso no es un arrepentimiento. Por otro lado, ¿qué produce un verdadero arrepentimiento? Mira lo que dice el resto del versículo, el versículo 11, perdón. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido entristecidos o contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Se fijan? Un verdadero arrepentimiento es visible. Se va a ver en la forma de actuar de la persona. La mujer de Lot, si se hubiera arrepentido verdaderamente, se hubiera alegrado de haber dejado esa ciudad, pero volteó. Parte de ella se quedó en esa ciudad. Debemos de analizarnos. ¿Este arrepentimiento, según yo, es genuino? ¿Es bíblico? ¿Es conforme a las Escrituras? ¿Sí o no? Si no es conforme a las Escrituras, no va a haber restauración. Y esto nos lleva a una pregunta de reflexión. ¿Están listos? ¿Estás seguro de que tu arrepentimiento al ofender es genuino, conforme a lo que enseña la Biblia? ¿Estás seguro? ¿Lo has evaluado? Siguiente tema. Entre los cristianos, un corazón no arrepentido genera mucho dolor. Ve conmigo nuevamente a 2 de Corintios capítulo 12. Si yo no me arrepiento genuinamente, lo que estoy obrando es dolor. Estoy causándole dolor a los demás. Pablo aquí vemos que plantea ir a la iglesia de Corinto, pero piensa que las cosas no van a estar muy bien. Y miren cuál es el dolor, la preocupación del apóstol. 2 de Corintios 12:20. Dice Pablo, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. ¿Cuál es la raíz de todo este dolor del apóstol? Mira lo que dice el resto del versículo. Y no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación y lascivia que han cometido. No se han arrepentido de sus pecados y eso causa dolor. Causa dolor. Ellos, recuerda, le está escribiendo a la iglesia. Ellos estaban en la iglesia. Ellos aparentemente se creían que estaban bien, pero no se habían arrepentido. Pregunta de aplicación. ¿Están listos? Piensa. A causa de tu corazón no arrepentido, ¿no te conmueve que le estás causando dolor a los tuyos? ¿No te conmueve ese dolor que le estás causando a esos que están cerca de ti? Tendríamos que ser de piedra o de cartón para no ver que cuando no nos arrepentimos, estamos causando mucho dolor a aquellos que están cerca de nosotros. Evalúa tu arrepentimiento. Número 3. Un verdadero arrepentimiento busca no repetir la ofensa. No va a repetir el pecado. Si realmente está arrepentido, no lo va a repetir. Muchos dicen que están arrepentidos, pero ¿saben qué? Regresan a cometer el mismo pecado. Ellos creen que han avanzado porque ya no cometen esa ofensa tan seguido como antes, pero la realidad es que
no están avanzando. Platicábamos en uno de los miércoles, alguien platicando con alguien me decía, no, pues lo que pasa es de que sí, yo pequé, pero pues he avanzado y otra vez caigo. Pero luego avanzo más. Y luego caigo. La mayoría de nosotros lo evaluamos así. De hecho, con varias personas me lo han dicho, voy avanzando. Y luego, pues, después de que avanzo un poco más, caigo otra vez. Pero, ¿sabe qué? Luego avanzo un poco más y, híjole, ¿qué cree? Me caigo. Esto sucede más seguido de lo que ustedes imaginan. Y la mayoría de nosotros así nos evaluamos. ¿Qué es lo que yo les tengo que decir a las personas? No estás avanzando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estás regresando al mismo punto donde empezaste. Lo que está sucediendo es un círculo vicioso. No importa cuánto tiempo se tome, la persona está regresando al mismo punto. No debemos de engañarnos. No estamos avanzando, estamos regresando al mismo punto. Vamos a avanzar cuando confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él. Ve conmigo por favor a Job 11, 13 y 14. Job 11, 13 y 14. Y esto mismo sucede al perdonar, pero eso lo vamos a mencionar al final. Zofar, aunque le acusa a Job de pecado y le causa mucho dolor injustamente, él dice unas palabras que son interesantes. Job 11, versículos 13 y 14. Zofar piensa que Job ha pecado y por eso su situación. Nosotros sabemos que no es así, pero lo que él dice es interesante. Le dice, mira Job, si tú dispusieses tu corazón y examinares a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti. Esa palabra es bien importante porque echar significa enviarlo a un lugar difícil de alcanzar. Es como traes algo, un animal y échalo y lo vas a aventar lo más lejos de ti. ¿No les ha pasado? A lo mejor, no sé, una cucaracha que traigan aquí, la agarran, la ven. ¡Ah! Sabía que les iba a dar cosa. La quieren aventar lo más lejos de ustedes. Es lo que le está diciendo Zofar a Job. Dice, mira, si está en tu mano y la echaras de ti lejos y no consintieres en que more en tu casa, morar, otra palabra interesante, es decir, no es bienvenida, no tiene cavidad en tu casa, en tu vida. Versículo 15, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Pero ¿te fijas lo que dice Zofar? Al enviar esta acción lejos y no permitir que more en tu vida, no vas a realizar esta ofensa nuevamente. Es difícil de alcanzar. Esto es una señal de un verdadero arrepentimiento que produce gozo y vida abundante. Una vez que nos arrepentimos, no queremos regresar y cometer esa misma ofensa, ese mismo pecado. Si lo volvemos a cometer es que no nos hemos arrepentido y está ahí al alcance. Y volvemos a usar esas prácticas. Otro ejemplo, Isaías 55:7. Isaías 55:7. Ay, vamos a darle. Otro versículo con palabras bien interesantes, bien cuidadas por el Espíritu Santo al plasmarla en su santa palabra. Miren lo que dice Isaías 55:7.
deje el impío su camino. Esa palabra deje indica abandonar, renunciar, dejar ir. Es cambiar la vida en 180 grados. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Si el pecador ha dejado ese camino y esos pensamientos, ¿hacia dónde va ahora? Y vuélvase a Jehová. El pueblo de Israel debía de regresar a Dios. Nota que esto es interesante cuando dice deje y vuélvase. Yo me estoy dirigiendo a esta dirección, ¿verdad? Cuando él dice deje el impío, y cada vez estoy más cerca de este artículo, de esta ofensa, de este pecado. Cada vez me acerco más a él. Cuando él dice, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, miren lo que está pasando. Ahora yo voy hacia acá y cada que me acerco al Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Manda? Sí, pero ¿qué está pasando con el objeto que yo quería? Se está haciendo cada vez más y más y más inalcanzable. Si alguien regresa a lo mismo, es que no ha hecho esto, no se ha arrepentido. Alguien que se arrepiente, esa ofensa, ese objeto, ese pecado queda cada vez más y más y más lejos. Así es como debemos nosotros de arrepentirnos. Un verdadero arrepentimiento no busca repetir la ofensa, el pecado. Pregunta de aplicación, ¿están listos? ¿Te has arrepentido verdaderamente o regresas al mismo lugar de pecado una y otra vez? ¿Qué muestra tu vida? ¿Que realmente te has alejado? ¿O estás regresando? Está ahí cerquita a la mano. Número 4. Y necesito apurarme. Número 4. Un verdadero arrepentimiento va a provocar en ti una tristeza piadosa. Número 4. Va a provocar tristeza. Esto va a provocar tristeza en ti. Salmo 51 del 7 al 9. Recuerden que estamos hablando dentro de la santificación progresiva y también al llegar al Evangelio, al Señor Jesucristo, produce una tristeza de que pecamos contra Dios, un arrepentimiento. Hay dolor por esa condición actual de pecado cuando hay un verdadero arrepentimiento. Salmo 51 del 7 al 9 dice, purifícame, subraya esa palabra purifícame, con hisopo y seré limpio. Lávame, subraya esa palabra. Segundo adjetivo, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír alegría y se recrearán los huesos que has. Este es el salmo antes del Salmo 32. David en este salmo todavía no recibía el perdón. Aquí solo hay tristeza en este corazón que busca el perdón. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. ¿Te fijas? Hay dolor. Se siente sucio. Se siente incómodo. Purifícame, lávame, borra. No está a gusto. ¿Por qué? Porque hay una tristeza piadosa que está clamando por arrepentimiento. Pregunta de reflexión, ¿están listos? Vengo aquí rápido. ¿Cuándo fue la última vez que demostraste arrepentimiento ante Dios con una gran tristeza? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste ese Pedro que lloró amargamente después de haber negado al Señor? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue que dije, Señor, perdóname? ¿Cómo es posible que yo haya hecho eso, que haya dicho eso? Perdóname, Señor. Déjeme arreglar esta situación, estoy verdaderamente arrepentido. Número 5. Un verdadero arrepentimiento busca restituir la falta.
Restituir la falta. El creyente no debe de ser como el ladrón que dice que se arrepintió, pero no regresa a lo que se robó. Sí, cómo no. Hay que buscar restaurar el daño que se hizo. Tenemos algunos ejemplos. Les voy a dar Lucas 19:8. Lucas 19:8. Aquí tenemos a Zaqueo. Y miren lo que dice Zaqueo. Muestra un verdadero arrepentimiento. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado o robado a algunos, se lo devuelvo 4 veces. 4 veces. Así se ve un arrepentimiento. Busca restituir. Pregunta de aplicación. ¿Están listos? ¿Cuándo fue la última vez que demostraste arrepentimiento buscando restaurar el daño que hiciste? ¿Cuándo? Estás arrepentido y buscas restaurar ese daño. ¿Cuándo? Y a lo mejor puede ser un saqueo más y 4 veces devuelves lo que tú has dañado. Eso sería fabuloso. ¿Qué hacer cuando estás sin arrepentirte? Recuérdate a ti mismo que la Biblia es clara de cómo te debes de arrepentir. Es clara como lo vemos, para que así puedas recobrar esa relación con Dios, tengas un gozo verdadero y no le causes dolor a aquellos que están cerca de ti. Un verdadero arrepentimiento cambia el dolor por gozo. Terminamos con este tema de la siguiente manera. ¿Están listos? ¿Todavía están aquí? Perdón y arrepentimiento. Perdón y arrepentimiento son una de las cosas que deben de caracterizarnos aquellos que somos hijos de Dios. Siempre debemos de estar dispuestos a perdonar todo el tiempo. Todo el tiempo. Y debemos de perdonar como lo estudiamos, incondicionalmente, sin cláusulas, tal como el Señor Jesucristo nos perdonó a nosotros, como lo estudiamos. Si la persona no tiene un corazón verdaderamente arrepentido, pues allá esa persona y Dios, pero yo hago lo que está de mi parte, yo quiero estar bien con Dios, y yo le digo, te perdono de todo corazón, y demuestro que te perdono, pero con eso yo voy a estar limpio delante de Dios, sin ningún obstáculo que obstruya mi comunión con Él. Debemos de ser una iglesia que perdona. Debemos de caracterizarnos por aquello que caracteriza al Señor Jesucristo, y es Él perdona. Aún en la cruz del Calvario Él dijo, perdónalos, oró por ellos, perdónalos. Por otro lado, debemos de estar dispuestos a arrepentirnos todo el tiempo. Ya estudiamos la semana pasada que todos ofendemos. El creyente, de hecho, tú y yo comenzamos una relación con Dios con fe y... ¿Cómo respondemos al Evangelio? Con fe y... Así comenzamos nuestra relación con Dios por medio de Cristo Jesús, con fe y arrepentimiento. Y toda nuestra vida debe estar caracterizada por el arrepentimiento de nuestros pecados, porque eso nos va a llevar a una consagración y recibir la bendición de Dios. Una persona que no sabe arrepentirse debe de analizarse verdaderamente si tiene una relación con Dios, porque empezamos nuestra relación con arrepentimiento, fe y arrepentimiento. Ahora, como estudiamos, el arrepentimiento y el perdón se hacen claramente visibles en nuestro comportamiento. Lo reflejamos. Si alguien dice que está arrepentido y sigue haciendo las mismas cosas, ¿qué pasa? No está arrepentido. Es un círculo vicioso. Yo digo que estoy arrepentido, pero lo sigo haciendo. No.
No, en realidad no estoy arrepentido, porque el arrepentimiento es un cambio de mente que lleva a un cambio de vida. Ya no es así, ahora es así. Vamos hacia adelante. No regresamos al mismo punto, pero también al perdonar sucede esto mismo, exactamente lo mismo. Si tú sigues viviendo en el pasado, la realidad es que no has perdonado. Si tú sigues sacando el pasado en el presente, es porque ese pasado está fácilmente accesible en tu vida. No has hecho lo que aprendimos, que dice el Señor que Él entierra el pasado, los pecados pasados en el fondo de la mar, ¿se acuerdan? De tal forma que no los podemos accesar. Si lo vuelves a sacar, es porque ese pasado está ahí al alcance de tu mano. No has perdonado, lo pongas como lo pongas, no has perdonado. Es lo mismo que el arrepentimiento. La gran mayoría de nosotros en realidad con este curso aprendimos por primera vez cómo perdonar y arrepentirnos. Es la realidad, quizá muchos de nosotros no habíamos estudiado esto y el día de hoy estamos pagando las consecuencias de no haber hecho las cosas a la manera de Dios. Con Dios la buena intención no es suficiente. Debemos de hacer las cosas como Él nos las enseña, si es que queremos su bendición. Pero ¿saben qué? La buena noticia es que el Señor Jesucristo sigue intercediendo por nosotros y podemos enderezar el camino de ahora en adelante. Con la ayuda del Espíritu Santo y la iluminación de su santa palabra, de ahora en adelante podemos perdonar y arrepentirnos tal como Dios nos lo enseña en su palabra. Y me gustaría terminar este tema con Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Aquí hay algo bien interesante, hermanos. Hay versículos que usamos y los usamos aislados, pero aquí hay algo que yo llamo una lección tipo sándwich. Miren. Yo sé que no parece sándwich, pero bueno. Quisiera enseñarles lo que hay en la tapa de arriba. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal que hay en vosotros. Esa es la tapa de arriba y da una lista. ¿Cuál es la tapa de abajo del sándwich? Miren el versículo 17. No, sí, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de... Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Todo, todo. ¿Qué encontramos nosotros en medio? ¿Qué es la carnita? ¿Qué es ese pollito que le ponen en medio al sándwich? El versículo 13. ¿Ya viste lo que dice el versículo 13? Dice así: soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros si alguno tuviere queja contra el otro. ¿Cómo hay que hacerlo? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto es muy nutritivo. Hay que hacer morir lo terrenal, perdonándonos como Cristo lo hizo, haciéndolo como para el Señor. Que podamos aplicar esta fórmula, este sándwich lleno de nutrientes espirituales para la gloria del Señor. ¿Qué hacer cuando estás sin arrepentirte o sin perdonar bíblicamente? Tómalo con mucha seriedad. Como lo estudiamos, tómalo con mucha seriedad porque no estás reflejando el carácter de un verdadero hijo de Dios
y eso está trayendo oprobio al Evangelio. Tómalo con mucha seriedad porque como estudiamos en estas 4 clases, Dios lo toma con mucha seriedad.